opinión y desde la entidad que represento, la Asociación Catalana de Comunicación Científica. ¿Hay un problema? Más bajo. No estamos streameando aún, ¿no? ¿Aún no estamos streameando? Vale. Bueno. Digo, es que me hacen gestos así. Buenos días a todas y todos los que estáis aquí, los que nos estáis siguiendo online de esta tercera jornada y última del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. A estas alturas creo que ya en mi humilde opinión es riguroso decir que ha sido nuevamente un éxito y felicitar a la organización por este evento, al menos por parte de la entidad a la que represento, que es la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Sin más dilación, como sabéis, ahora es turno de la mesa redonda Lo que queda por comunicar sobre COVID-19. Es normal, al menos a mí me ha pasado, pensar que con todo lo que se ha comunicado, si tal vez queda algo por comunicar. Bueno, ahora lo vamos a comprobar con tres ponentes de sobra conocidos por todos. Comenzamos online, tenemos a María Neira. María es directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, donde también ha trabajado en prevención y erradicación de enfermedades infecciosas en colaboraciones con Naciones Unidas en África, y una cooperación de la OMS le ha valido el Premio Príncipe de Asturias. Con María comentábamos previamente para preparar esta mesa redonda sobre la importancia de comunicar e influir más allá de lo que la propia María ha querido definir como nuestras zonas de confort. María, muy buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros y feliz también de oír que hasta ahora ha sido un éxito. Eso nos pone más presión a lo que nos queda por venir, pero bueno, bien, seguiremos con ese éxito, intentando contribuir. Perfecto, María. Pues comentábamos que tenemos 10 minutos por ponente y, bueno, ¿qué nos puedes decir o qué querías decirme con que debemos ir más allá de estas zonas de confort? Sí, gracias. Mira, efectivamente, en este título tan interesante que tenéis de qué queda por comunicar, ¿no? Yo creo que nos quedan cosas muy fundamentales por comunicar y es sobre todo poner el foco un poco en grande, ¿no? Ver un poco el contexto en el que se ha producido todo esto y ver, además de resolver ese fuego que ha sido esta pandemia tan horrible y que ha habido que concentrar tantos esfuerzos en apagarlo, ¿cuál es ahora la visión más general, más de contexto y cuáles son esos fallos, digamos, del edificio, ya de la estructura, de la arquitectura, de qué es lo que falló, en qué nos estamos apoyando y que no respondió y que ahora hay que corregirlo? Y en ese sentido yo creo que nos queda muchísimo por comunicar sobre temas que a los profesionales de la salud a lo mejor les sacan un poco de esa zona de confort de hablar de enfermedades. Y es que vamos a tener que empezar a hablar cada vez más de salud, no de enfermedades. Y para hablar de salud tenemos que ir a ver cuáles son esas causas o esos determinantes en los que tenemos que trabajar para que haya salud. Vamos a tener como profesionales de la salud que hablar de temas de transición energética, por ejemplo. Tenemos que hablar de transición energética y no solo hablar, tenemos que influenciar para que esa transmisión energética sea rápida, sea ambiciosa y dejemos de usar combustibles fósiles y pasemos a los combustibles renovables y tener el valor de hacerlo y no permitir que nadie nos diga ¿qué hace un médico hablando de todo esto, ¿no? ¿O qué hace alguien de salud pública hablando de transición energética? Bueno, pues igual que en su tiempo hablamos de la revolución, digamos, del agua potable y del saneamiento, la profesión, la ciencia, la profesión de salud pública, digamos, hablaba muchísimo de eso. Ahora tenemos que hablar de transición energética, tenemos que hablar de parar la deforestación, tenemos que hablar de prácticas agrícolas menos agresivas, tenemos que hablar evidentemente de esas barreras, salud humana, salud animal que no se rompan, tenemos que hablar de procesos que hasta ahora mismo están generando pues, efectivamente una vulnerabilidad muy importante para nuestra salud. Y tenemos que hacerlo
usando nuestra credibilidad. A mí me gustaría ver muchos más pediatras, especialistas en medicina respiratoria, en fin, todo tipo de profesionales de la salud, sabiendo qué es lo que se juega en la COP26, por ejemplo, qué es lo que nos jugamos. Y resulta que para la salud nos jugamos muchísimo. Hemos dejado esa agenda del cambio climático en manos de los profesionales del medio ambiente. Muy bien, tienen que llevarla adelante, saben muy bien lo que hacen, pero no, ahí nos cabe, tenemos un espacio enorme en esa agenda de cambio climático, en esas discusiones, planes de cambio climático, porque se está jugando la salud muchísimo en lo que se va a decidir ahí, en la velocidad en la que se va a poner en marcha y en las decisiones que se van a tomar para reducir esas emisiones de gases a efecto invernadero. Si no lo hacemos, vamos a tener que concentrarnos en nuestros hospitales, porque va a haber mucha enfermedad y muchas más crisis sanitarias. Y por eso es tan importante trabajar en reducir la contaminación del aire, que nos ha hecho tan vulnerables incluso al COVID. Queda mucho por decir. Cuando tú ves los mapas de lugares con una contaminación de aire muy alta y los comparas con la mortalidad por COVID y la incidencia, creo que está clarísimo que la mala calidad del aire, además de ser un factor de riesgo evidente para enfermedades respiratorias crónicas y agudas, también estaba claro que todas esas enfermedades que te causa la exposición a la contaminación de aire te hace mucho más vulnerable para que si tienes COVID, bueno, si tienes una infección por COVID-19, vayas a desarrollar casos más severos. Así que vamos a tener que estar preparados para hablar en cumbres de cambio climático, para hablar en cumbres de contaminación de calidad de aire, sobre todo, para hablar en cumbres de una producción de alimentos más sostenible. Para gestión de residuos también tenemos mucho que decir. Cómo van a ser esa relación nuestra con el medio ambiente, con los ecosistemas y con la biodiversidad. Y, en fin, reiniciar, reset un poquito esa cultura de prevención primaria, que en algún momento creo que se nos ha escapado de todo esto. Me paro ahí, luego si queréis seguimos. Muy interesante, María. Después tendremos más ocasión de comentar lo que nos explicabas. Me quedo con una idea muy interesante, que no solo utilizas el verbo comunicar, sino también el verbo influenciar, influir, y es una de las claves. Vamos a pasar a continuación a la presentación de Ignacio. Ignacio López Goñi es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y divulgador científico. Es autor del blog Microbio, que fue calificado como uno de los 25 mejores del mundo sobre virología. Y bueno, Ignacio ha recibido diferentes premios de divulgación, como es el caso de los Prismas de Coruña o el premio del CSIC y la Fundación BBVA. Ignacio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Tenía una presentación que no sé si la ponen desde arriba. ¿No? A ver si podemos preparar la presentación. Sí, podemos poner la presentación, sí. Porque... Ya está, muy bien. Perfecto. Bueno, la tengo ahí a lejos. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por invitarme. Yo esto lo he enfocado como qué nos queda por comunicar respecto a COVID-19, a la pandemia. Pues cómo comunicar la ciencia, cómo comunicar en tiempos de pandemia, ¿no? Y por eso, teniendo en cuenta que estamos en un congreso también de comunicación científica, me ha parecido interesante, como me has dicho que solo tengo 10 minutos, son 10 diapositivas, una diapositiva por minuto, son titulares, ¿vale? Fantástico. Para lo que luego podamos. Tenéis ahí también mi correo electrónico y la cuenta de Twitter por si luego alguien quiere conectar, ¿no? Es que como está ahí, tengo que hacer el esfuerzo de leer y no leo muy bien. Muy bien. La ciencia... Sí, vale. Bueno, me puedo poner de pie, ¿verdad? Muy bien, pues mejor.
La ciencia a alta velocidad. Esto, evidentemente, ha sido un problema. Cuando uno mete ahora en PubMed las palabras SARS-CoV-2 o COVID-19, salen más de 180.000 artículos. Hay más artículos escritos sobre esta enfermedad y este virus que sobre malaria, por ejemplo, ¿no? Es decir, sabemos mucho más, pero ese exceso de información pues supone un problema. Yo no sé si, Margarita, te habrás leído los 180.000 artículos, pero yo creo que nadie ha sido capaz de leerse eso, ni las propias editoriales de manejarlo, ni los propios científicos de manejar tal cantidad de información. La ciencia a alta velocidad acaba siendo un problema, ¿no? Los famosos preprints sin revisar. Es decir, muchos medios de comunicación, algunos medios de comunicación han sido muy cautos a la hora de hacerse eco de estos preprints, pero en otros ha sido, bueno, pues lo que ha generado muchísimo ruido mediático. Ahí lo que tenéis es uno que apareció a principios de febrero del año pasado, un preprint en el que decía que el coronavirus era una mezcla de genomas de coronavirus y HIV, ¿no? Que luego se vio, vamos, lo retiraron a los 2 o 3 días porque estaba lleno de errores, ¿no? Pero si os fijáis, ha sido un PDF que se ha bajado 1,6 millones de veces. Es decir, ha tenido una visibilidad en redes y en los medios apabullante, ¿no? El otro problema, las redes sociales y la pandemia. En un trabajo que hicimos en la Universidad de Navarra, en colaboración aquí con un centro de Barcelona, donde estudiábamos los bulos que había habido durante la época del confinamiento, lo que se veía es que la mayoría se habían transmitido por redes sociales y, curiosamente, también por el WhatsApp. Por WhatsApp, hasta ahora, no se transmitían bulos, sino que quedabas con la familia o con el grupo de padres y madres del colegio, ¿no? Pero, bueno, pues vemos que esto ha cambiado. Las redes sociales y la pandemia no se llevan bien, la comunicación. La otra idea, los expertos. Los expertos a veces hemos sido un auténtico problema, ¿no? Os pongo un titular para... Un experto alerta sobre la cepa californiana. El diablo ya está aquí. Bueno, pues la cepa californiana me parece que, Margarita, al final ha quedado en nada, Bueno, pues esto también creó muchísimo la aparición de estos expertos y de... Otra idea, otro punto. Bueno, expertos que ya... es gente que ha estudiado. Médicos y biólogos por la verdad, bueno, que han generado también una cantidad de información que deshacerla era muy difícil, deshacer nudos es muy difícil. Y te llegaban documentos de 100 y pico folios que te decían, ¿qué opinas de esto? Y hay cosas que son ciertas, hay cosas que son falsas, hay cosas que son medias verdades, hay cosas que se han interpretado mal. Y el problema es que esta gente ha estudiado. Es verdad que hay que estudiar, a veces a la gente le hace daño, pero bueno, pues... Las ruedas de prensa son solo para la prensa. Yo estimo mucho al doctor Simón, pero solo, si recordáis esta imagen, fue cuando nos explicaba aquello de aplanar la curva, ¿vale? Solo le he visto coger un rotulador y una pizarra una vez. Y siempre he pensado, ¿por qué no lo habrá hecho más veces? Porque lo explicó muy bien, pero las ruedas de prensa son para la prensa, no llegan al ciudadano, no es... ¿Cómo funciona la ciencia? Hasta ahora estamos acostumbrados en prensa a ver el final del proceso. Es decir, los científicos han curado no sé qué. Ahora hemos visto cómo funciona la ciencia. Y eso a veces la gente no lo ha entendido. Esto es un paper que fue un fraude, que tuvo que retirarlo Lancet, pero ha habido fraudes, la ciencia ha avanzado 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. El que en ciencia pues al final te contradigas pues es algo normal. Entender cómo funciona la ciencia es uno de los problemas. El famoso caso AstraZeneca. Pongo ahí, de esto se podrán hacer, yo creo que tesis doctorales de comunicación de este caso, ¿no? Es decir, ahí pongo, entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿no? Porque aquí hasta la propia empresa ha tenido problemas de comunicación, un problema que se ha politizado muchísimo, y simplemente pongo un titular que realmente es que uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí, no? O sea, la policía italiana localiza 29 millones de dosis escondidas en un zulo en Italia. No sé en qué acabó, no he seguido la noticia, ¿no? Pero no, vemos que esto realmente fue un problema muy serio, ¿no? Cuando es una vacuna que ha funcionado bien, que funciona bien. Otro problema que hemos tenido en comunicación, Radar COVID. Radar COVID, ¿habéis visto anuncios? ¿Habéis visto una campaña realmente fuerte sobre una herramienta que en principio también parecía que iba a funcionar bien?
pues si ni ellos mismos se lo creen, pues esto también ha sido un problema, yo creo que de comunicación. En definitiva, y con esto acabo, comunicar en tiempos de crisis. Yo creo que eso es algo que nos queda pendiente y que tenemos que aprender, ¿no? Y yo creo que esas 4 ideas básicas, ¿no? De confianza, de decir la verdad, de transparencia, que es decir todo lo que sabes y a veces lo que no sabes, oye, pues esto no sabemos, no tenemos ni idea. Lo que pasa es que se lleva mal la incertidumbre. Claridad, sencillez y una información rigurosa, ¿no? Yo creo que con eso apunto unas ideas y luego, si queréis, seguimos. Sí, bastantes ideas muy, muy interesantes. Tendremos ocasión de comentarlas después de la tercera presentación, que corre a cargo de Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, donde estudia la respuesta inmunitaria frente a infecciones virales, es decir, aspectos básicos del funcionamiento de las vacunas. Coordina la plataforma de investigación interdisciplinar en salud global del propio CSIC para esta pandemia y ha recibido, entre otros reconocimientos, pues, la medalla a los valores sociales de la Menéndez Pelayo. Margarita, contigo hablábamos previamente que entre lo que nos queda por comunicar sobre COVID y sobre concienciar sobre COVID, y hay también terminología científica que puede ser de interés general, ¿no? Pues sí, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo en esta mesa redonda. Sí, quizás yo, complementando un poco, yo he aprendido también mucho de comunicación y lo que me queda por aprender. Pero está claro que, como decía María, hemos ganado una cierta credibilidad y creo que es importante mantenerla y seguir transmitiendo cómo es la ciencia, ¿no? Cómo es lo que ocurre en realidad. Y creo que una de las cosas que hemos aprendido es que quien tiene que comunicar tiene que saber del tema, tiene que ser especialista en el tema, no ser exactamente su tema de trabajo, pero saber bastante para poder dar los matices adecuados y hacerlo con el rigor, ¿no? Y bueno, pues yo aquí básicamente lo que quería transmitir es cosas que nos quedan de la pandemia, que tenemos que tomar un poco de perspectiva de lo que estamos viviendo en el día a día, y quizás la tercera frase es la crítica, ¿no? Cada pandemia que pueda venir posterior será distinta. Ojalá que no sean pandemias, sino que sean epidemias, que las logramos contener, pero será distinta y tenemos que darnos cuenta pues que, lo primero, este virus no es el peor agente infeccioso de la historia y por eso nos ha causado esta pandemia tan grave para todo el mundo, que es un virus normalito. Es un virus que, si veis la gráfica de ahí, pues se transmite medianamente, no es muy contagioso. La varicela, el sarampión son mucho más contagiosos y es un virus que no causa una mortalidad tan alta, excesivamente cuando afecta a toda la población, obviamente, y cualquier mortalidad es demasiada. Pero si lo comparamos con el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA, cuando no hay un acceso a un tratamiento antirretroviral es una sentencia de muerte. Prácticamente en unos pocos años todo el mundo fallecía antes, ¿no? Bueno, pues es un virus que va adquiriendo más transmisibilidad, es más contagioso según van apareciendo variantes, pero aún así el problema de este virus es algo que no nos esperábamos, y es que era muy silencioso, se transmite por asintomáticos. Y eso nos tenemos que dar cuenta que es cada vez más frecuente, que antes no lo sabíamos, pero ahora ya la tuberculosis empieza a ver que durante meses antes de los síntomas también se puede transmitir, y es que antes no teníamos las herramientas para detectarlo. Por ese problema, lo que ha ocurrido es que un virus nuevo que se transmitía de una manera silenciosa no le hemos puesto las barreras que necesitaba y se ha encontrado con una humanidad que no teníamos ninguna barrera a nivel personal, que era que no teníamos nada de inmunidad frente a él. Y al no tener nada de inmunidad, al contrario que frente a la gripe A, que son las pandemias más habituales que estamos acostumbrados, pues nos hemos encontrado con que las personas más vulnerables son aquellas que tienen menos inmunidad, la inmunidad más envejecida, las personas mayores y además todos muy vulnerables. Entonces, por eso ha sido el gran problemón. No es que el enemigo sea muy duro, es que nosotros no teníamos defensas de ningún tipo a nivel personal, y a nivel de humanidad pues estábamos esperando quizás a que fuese más leve, o estábamos esperando que la Organización Mundial de la Salud reaccionase como si la estuviésemos apoyando, con 10 veces más presupuesto y 10 veces más expertos, ¿no? Bueno, pues ese es un problema que tenemos que solucionar, reforzar la Organización Mundial de la Salud claramente. Además, es un virus para el que desde el principio se tenían perspectivas de que se podrían hacer vacunas. Y no es porque se haya invertido mucho dinero, no es porque hayan trabajado muchos científicos. Con el SIDA han trabajado bastante más y durante mucho tiempo y no tenemos vacuna, y acaba de fallar
un ensayo clínico que era prometedor en una subpoblación en África. Se sigue en otras poblaciones, pero hay virus que son intrínsecamente más difíciles. Y aún así los virus son chiquititos y fáciles. Parásitos, bacterias, malaria, tuberculosis, hongos para los que no tenemos capacidad de hacer vacunas, no tenemos ninguna vacuna. Bueno, esto es todavía más difícil. Así que puede ser peor. Y, por lo tanto, ya sé que a mí se me llama que soy siempre la más agorera, pero yo quiero que sepamos que no podemos pensar que esto está solucionado, que siempre lo vamos a hacer así de fácil. Bueno, ponemos a los científicos a trabajar, solucionamos el cambio climático en un pispás. Pues no, claramente no. Y luego hay veces que, igual que las malas noticias tienen una preponderancia absolutamente desproporcionada, realmente, o sea, nos tiramos a por las malas noticias como locos. Lo del recombinante con HIV, bueno, pues es que era increíble, pero bueno, a por ellas, ¿no? El sistema inmunitario nuestro está hiperdenostado, qué malo es, no responde nada bien. Bueno, pues es que en cuanto tenemos inmunidad, en cuanto tenemos vacunas, es la solución, claramente, y lo estamos viendo ya en este país. Se han desplomado, ¿no?, los fallecimientos, o sea que eso está muy bien. Y bueno, pues saber que como se podía preparar una vacuna, ahora mismo en lo primero que se empezó a pensar, y ahora mismo hay que corregirlo, a la vez que nos creemos mucho las malas noticias, nos hemos ilusionado con noticias exageradamente optimistas también. Entonces, desde el principio se ha empezado a hablar de la inmunidad colectiva, cuando la inmunidad colectiva solo se consigue con vacunas que hagan que los vacunados sean realmente seguros. Entonces, ahora mismo estas vacunas son fantásticas, son muy eficaces, son muy seguras en términos de reacciones adversas, pero permiten que nos contagiemos, los vacunados, y no sabemos hasta qué punto podemos contagiar. Sabemos que contagiamos, pero no hasta qué punto, cuánto se reduce. Entonces, con eso la inmunidad colectiva queda muy devaluada. Y, sobre todo, la inmunidad colectiva se ha entendido como si aquí hay 17 que están vacunados, aquí hay un 90% que están vacunados, los otros 10, si entra el virus, no se van a infectar. Se les transfiere por ciencia infusa la protección. No, perdón. El riesgo individual de las personas que no están vacunadas sigue siendo exactamente el mismo. Si entra el virus, su riesgo personal va a ser el mismo. Lo que pasa es que es menos probable que les llegue. Pero con un virus que va a circular tan silenciosamente, que se va a quedar con nosotros, que nos vamos a infectar todos antes o después, en 2 semanas, en 2 meses, en 2 años, pues quien no está vacunado no está protegido. Y hay gente que, con un cierto recelo a la vacuna, ha decidido no vacunarse porque, como ya sabemos que en España el 90% de la población diana, que es un 85% de la población total, perdón, un 75% o así, estamos ya vacunados, pues yo me espero y yo no me voy a vacunar, ya se han vacunado todos los demás, yo estoy segura. Bueno, esta falsa seguridad hay que tener cuidado. No solo hay que transmitir, hay que combatir los bulos que no son ciertos, sino los bulos que son excesivamente optimistas también, ¿no? O sea, no son bulos, pero la tendencia a creernos algo que es excesivamente optimista. Y bueno, además, saber que hay que seguir investigando, por supuesto, y una de las cosas en que hay que seguir investigando es que imaginaros que ahora tuviésemos una vacuna que los vacunados fuésemos absolutamente seguros, que tuviésemos inmediatamente libertad total para circular porque no pudiésemos contagiar a nadie. Una vacuna de las que llamamos esterilizantes. Pues sería una maravilla. Bueno, pues son vacunas más complejas. Antes eran vacunas que estaban basadas en virus atenuados vivos o en bacterias atenuadas vivas que tenían un problema y es que tenían un riesgo mayor de seguridad, pero así se erradicó la viruela del mundo. Y ahora tenemos que desarrollar nuevas vacunas que sean complejas a la vez que muy seguras. Y para eso se requiere más tiempo, no serían tan rápidas. Y todavía no hay ninguna que esté en perspectiva, pero cuando venga, a quien le toque ya, pues será una solución mucho mejor a la pandemia, a la sociedad y no solo a los individuos como las muy buenas que tenemos ahora. Y hilando también con lo que ha dicho María, pues para mí uno de los futuros que tenemos que extraer, cogiendo mucha perspectiva de esto, es que igual que en el siglo XIX nos dimos cuenta de que había que tener agua potable y repetimos el mantra, que es cierto, ¿no? Higiene, antibióticos y vacunas nos han ayudado a combatir las enfermedades infecciosas. El futuro es el aire limpio. Claramente tenemos que tener aire respirable. Aire respirable en términos de patógenos, de agentes infecciosos que se transmiten mucho más durante el invierno, etcétera, en ambientes cerrados, en poblaciones muy aglomeradas, en grandes ciudades, y aire más limpio en cuanto a contaminación, que también causa problemas de salud. O sea, que creo que ese es el reto del futuro. Y, por supuesto, luego recordar que una vacuna no es la solución,
que lo importante es que además, con unas buenas vacunas, se haga una buena campaña de vacunación y recordar el éxito que está teniendo la campaña de vacunación española. Está teniendo éxito porque no es de cantidad, aunque es lo que sale en los periódicos. Hemos llegado al 70%, vamos a por el 90%. No es de cantidad, sino que además es de calidad. Hemos vacunado prácticamente completamente a los grupos de riesgo. Tenemos el 98% de la población mayor de 60 años vacunada y esto lo tenemos en unas circunstancias en que otros países europeos que han recibido el mismo número de dosis per cápita no lo han logrado. Otros también, ¿eh? Hay un buen puñado que también ha logrado esta estrategia. Y esto está basado, sobre todo, en dos pilares fundamentales. En la madurez, respeto, responsabilidad y sensatez de la población española, que durante décadas nos han estado educando los pediatras cuando llevábamos a nuestros hijos al colegio o cuando nosotros al pediatra o cuando íbamos de pequeños, lo buenas que son las vacunas, cómo son de seguras, las enfermedades que evitan y la confianza en las vacunas que tenemos como sociedad, desde los más pequeños a los más mayores. Los más mayores se acuerdan cuando lo que daba miedo era no tener las vacunas, ¿no? Y, por otro lado, todo el sistema sanitario y los científicos. La confianza que entre unos y otros en eficacia y en explicaciones pues hemos proporcionado. Entonces, yo creo que esto es importante y quizás ahora deberíamos dar el salto. En España vamos a estar protegidos, vamos a poder volver a la normalidad porque hemos vacunado a nuestros grupos vulnerables, por lo tanto ya no tenemos que tener tanto cuidado. Imaginaros si el 5% de la población mayor de 60 años estuviese todavía vulnerable. Si volvemos a normalidad absoluta, se podrían infectar todos en una oleada y eso sería como la primera oleada trágica que tuvimos en España. Sería inasumible. Bueno, pues sería solo un 5% de mayores que no estarían vacunados. O sea que eso sería un problema importante. Y lo mismo aplica al planeta. Si en el planeta lo que estamos haciendo es hipervacunar a los europeos, vamos a estar fantásticos en nuestro nicho especial del que no vamos a poder salir, pero el resto del planeta va a estar desequilibrado, enfermo, vamos a tener problemas económicos, humanitarios, sanitarios, migratorios, de todo. O sea que lo que tenemos que hacer es concentrar en que las dosis que ahora ya no necesitamos en Europa, que las donemos a los países que las necesiten para que vacunen a su sistema sanitario, que no colapse, a los países de menos recursos y a toda su población vulnerable, altamente vulnerable. O sea que creo que eso es, digamos, a donde tenemos que llevar ahora la mirada, hacia el futuro. Gracias, Margarita. A continuación tenemos un buen tiempo para hacer los comentarios y las preguntas que queráis. Mientras os vais pensando qué queremos preguntar, yo aprovecharía para preguntarle a María, sobre todo por todo ese trabajo que hace en instituciones internacionales, como es la OMS, que ya lo mencionaba ahora Margarita, la necesidad de que el siguiente paso, si hablamos en términos de vacunación, sea extenderla a nivel global, ¿no? Y tú al principio decías la importancia de no solo comunicar, sino también de influir. Precisamente es este ámbito en el que hay que influir, ¿no? No sé si es a la población general o a las administraciones que toman las decisiones, la necesidad de dar esos pasos de que la vacunación sea algo generalizado en todo el planeta. Sí, efectivamente. Creo que todos habéis seguido muy de cerca la OMS estos días, ¿no? Estos meses, estos ya casi años. Normalmente la OMS tiene un papel, yo creo que muy importante, pero evidentemente no estoy en el sitio ideal para decirlo, ¿no? Creo que estoy un poco, en fin, a favor, pero a lo mejor no soy muy objetiva, pero creo que una organización de salud pública global reforzada es importantísima. Pero la labor de la OMS normalmente en el día a día es bastante discreta. Y cuando nos ponen así con los focos encima en una situación como esta, pues habréis visto que se pasa de una comunicación a lo mejor muy científica, evidentemente con datos, con recomendaciones, todo eso, a también mensajes que en otras condiciones serían considerados muy politizados, ¿no? Por ejemplo, pues Tedros tiene que cada vez hacer una presión muy importante sobre los países más desarrollados, mejor económicamente, con palabras a veces muy fuertes para responsabilizarlos, para pedir una solidaridad y gestionar eso de una manera
a nivel político muy alto para que haya una redistribución de esas vacunas de una manera global mucho más importante. Ha habido también declaraciones en ese sentido, ya en esa capacidad de influenciar, de poner presión, que es presión para algo positivo, ¿no? En el caso de cómo se podía mejorar o retirar obstáculos a esa producción de vacunas, incluso cuando se hablaba de la protección intelectual, la propiedad intelectual, ¿verdad? ¿Os acordáis? Hay que entrar en temas y hay que hacerlo siempre con la mirada en el impacto positivo que todo eso va a tener y con esa visión global de la que hablábamos antes. Porque Margarita lo refería muy bien y en la OMS nuestra gente de comunicación lo puso muy bonito, puso un fuego enorme, una hoguera enorme y una parte de esa hoguera completamente apagada, pero la hoguera sigue ardiendo, con lo cual creo que ahí pasa muy bien ese mensaje de que de esta hay que salir todos. Una parte que nos queda por comunicar también es exactamente esa dependencia, ¿no? No solo esa dependencia de salud humana, salud animal, salud ambiental, que ojalá esto lo comuniquemos bien y que la gente entienda que esto de la salud ambiental no es cosa de activistas o sea, que están a favor del ambiente, en fin, que son así como muy progresistas y todas estas cosas. No, es una cuestión de todo el mundo. Esto de la salud ambiental, de no destruir, de no contaminar, de tener una relación con quien nos da de comer, de beber y de respirar, una relación por nuestro interés, mucho más, en fin, menos destructiva. Hay gente que dice, no se puede destruir el planeta. Quien nos estamos destruyendo somos nosotros, estamos destruyendo nuestros pulmones, contaminando el aire que respiramos. El planeta va a encontrar maneras de deshacerse de nosotros y creo que nos lo demuestra casi todos los días, ¿no? Esa comunicación en positivo sobre la salud ambiental va a ser muy necesaria y va a hacer que efectivamente haya que salir un poco de esos términos clásicos de enfermedad, de sistemas sanitarios, de hablar con ministros de salud. Ahora cada vez más en la OMS tenemos que hablar con ministros de finanzas, primeros ministros para que tomen decisiones sobre las vacunas y las redistribuyan, para que esa corrupción que estamos viendo también todavía en algunos países en esa redistribución de vacunas, pues que se pueda combatir. O sea que estamos entrando en terrenos cada vez más de lo que yo creo que es una salud pública global, ¿no? Que requiere una politización, pero en el buen sentido de la palabra, que hacer política es interesarse al bien colectivo y en ese sentido, mirando el bien colectivo, balanceando evidentemente también las consecuencias sociales y económicas, yo creo que hay que comunicar muy bien. Si me permitís un segundo, no puedo resistirme a contaros una anécdota que a mí me marcó mucho en mi vida de lo poco que uno le toca comunicar, ¿no? Sin ser comunicador. Y es que hace años vivía en Mozambique, en el norte, en Tete, una región muy caliente, calentísima, con un río enorme que se llama el Zambezi, pero donde no te podías bañar porque había cocodrilos. Y un día llegamos a una zona que el río estaba realmente impresionante, ¿no? Y tan limpia el agua que parecía todo, bueno, aquí nos podemos bañar. Y le preguntamos a una gente que vivían allí, unos locales que vivían allí en un portugués muy bueno y todo. Oiga, mi pregunta fue, oiga, ¿me puedo bañar aquí? Y la señora me contestó, claro, ¿puede? Y se quedó muy tranquila. Y yo ya casi me estaba metiendo. Y le dije, pero... Y ahí reformula mi pregunta, ¿pero no hay cocodrilos? Y me dijo, sí. Digo, entonces, ¿cómo me dice que...? Y dice, no, usted me preguntó si se podía bañar, no me preguntó si era peligroso. Y entonces, ahí creo que aprendí un poquito en comunicación, ¿no? A veces hay que hacer la pregunta justa, en el conjunto justo, en el contexto justo, y también el que va a responder, entender, ir un poco más allá de cómo está todo esto. Entonces, de ahí que también en la comunicación del COVID, os cuento esto del cocodrilo, porque yo creo que es importante también que no nos perdamos en esos titulares maravillosos que presentaba el anterior, ¿no? Del diablo y hasta aquí o cosas así, que en el fondo siguen gustando un poco a los titulares de los periódicos. Y yo tengo enorme respeto por la prensa, pero efectivamente a veces esa tentación de que un buen titular no te estropee la noticia, pues, en fin, sigue latente y entre todos tendremos que intentar encontrar
un equilibrio. Yo me sorprendí hace muy poco viendo titulares que decían María Neira predice el fin de la epidemia en marzo del 2021. Digo, vaya, y yo cuando dije eso, no me resulta, no tengo esa capacidad de predicción. En fin, todavía nos queda mucho a todos por avanzar y todo esto. Otra cosa. Hace 20 años hubo el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, el famoso 11 de septiembre. En función a eso se tomaron una serie de medidas de seguridad, de preparación y respuesta diseñadas exactamente como si tuviéramos que enfrentarnos de nuevo a un ataque terrorista, fuera exactamente igual que el anterior. Y esa creo que es fundamental ahora, que no hagamos también ahora una preparación a la respuesta pensando que el próximo va a ser exactamente igual que este. No va a ser exactamente igual que este. Y de hecho, la crisis que tenemos ya está ahí, es la del cambio climático. Habrá que comunicar en positivo porque es evidente que los ciudadanos no están preparados para otra vez una información como muy apocalíptica, ¿no? Tendremos que comunicar en positivo de una manera más adecuada y ojalá con buenas respuestas a la sociedad también. Gracias, María. Vamos a pasar a los comentarios del auditorio. Gemma, Vladimir, nos acercamos el micro aquí a la primera fila y poder comentar también. Recordad que podéis hacer comentarios y preguntas. Nos quedan unos minutos aún suficientes para poder intervenir. Hola, buenos días. Soy Gemma Revuelta. Soy la presidenta del Congreso. No sé si no me están oyendo. Ahora sí. Vale, buenos días. Soy Gemma Revuelta, que soy quien os ha invitado en nombre de las entidades que coorganizamos este Congreso. En primer lugar, os quería dar las gracias de nuevo por haber aceptado y felicitarlos por las 3 exposiciones que han sido muy claras, muy complementarias. Y bueno, y que tenemos muchas ideas para pensar. Decía María Neira que había que resetear y volver a promocionar la cultura de prevención primaria. Y yo no puedo estar más de acuerdo, obviamente, ¿no? Pero el problema que tenemos a nivel de comunicación, por una parte, es que quien domina la comunicación es la industria, o sea, es David y Goliat, ¿no? Goliat es la industria farmacéutica, que tiene un aparato comunicativo impresionante, recursos humanos, económicos y de todo tipo, y David aquí son los recursos que se tienen a nivel de salud pública en comunicación. Al final, la comunicación en agencias de salud pública, departamentos de salud pública, muchas veces la lleva pues una sola persona y con muy poquitos recursos y es muy difícil, por una parte eso, ¿no? Es David y Goliat y cómo podemos cambiar un poco ese equilibrio para promocionar más la prevención primaria. En segundo lugar, el otro problema que tiene es que la prevención primaria genera menos titulares. Es más fácil decir las cosas a posteriori cuando ya hay catástrofes que la prevención primaria siempre, como es más plano, no atrae tanto al periodista, no atrae tanto tampoco al retuiteo y a la circulación en redes. Eran solamente, bueno, estas 2 reflexiones, si lo queréis comentar. Bueno, en principio para María Neira. ¿Quieres que conteste? Sí, sí. Adelante, María. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Creo que es más bien, como tú dices, una reflexión que evidentemente comparto. Solo una cuestión. Nunca te des por vencida en ninguna batalla. Las batallas de salud pública son siempre desproporcionadísimas. Siempre hay muchos Goliats, no solo uno, y hay muchos Goliats y 1, 2 o 3 David. Piensa en todo, piensa en el tabaco. Nos ha costado 50 años desde que hubo evidencia científica suficiente hasta que se firmó un acuerdo marco y todavía se fuma, o sea, no se prohíbe el uso del tabaco, sino que se restringe, digamos. El plomo en la gasolina, era obvio que había que retirarlo, se tardó muchísimo. Estamos encantados del acuerdo de mercurio de Minamata, pero en realidad todavía hay mercurio por muchas otras, en fin, primero por el quemar el carbón, ¿no? Las batallas en salud pública han sido siempre muy desproporcionadas, con muy pocos recursos, con mala venta, porque efectivamente la prevención
Tú piensas ahora todos los casos que hemos salvado seguramente de retrasos, incluso de coeficiente intelectual, ¿no? Retirando eso, el plomo o el mercurio o metales pesados. Y sin embargo, no ha habido una comunicación sobre eso. Nadie dice qué maravilla, cuántas vidas hemos salvado o cuánta gente es mucho más inteligente ahora gracias a eso. Hay que ser astutos en la comunicación en prevención. Está claro que cada vez hay que ser más creativos y pensar y dedicar el poco tiempo y recursos que tenemos a esa creatividad. Y ahora con la COP26, por ejemplo, en cambio climático o con la contaminación del aire, lo estamos haciendo. Estamos poniendo pulmones donde la gente pone planetas y habla del cambio climático. Planetas, yo quiero poner pulmones, porque eso es donde la gente va a entender. Hemos puesto 2 pulmones enormes con una tela como de filtro en Nueva Delhi, en varios sitios, y la gente puede ver que en 3 días esa tela está negra, no, bueno, horrible, ¿no? De contaminación. Al final, la salud gana, y cuando entiende la gente, ahora con la contaminación y el cambio climático, nuestro mejor aliado, las personas que tienen hijos con asma o nietos con asma o familiares con asma, porque eso se entendieron muy bien. Entonces, toda nuestra comunicación, mucha de ella, está centrado en visualizar el impacto en la salud y las vidas que puede salvar. Pero estoy de acuerdo contigo que sí, que los coches hace rato que se podrían haber hecho menos contaminantes y la transición a combustibles, energías renovables se podría haber hecho hace muchísimo tiempo, y seguimos ahí con el carbón, y lo dice una asturiana que nació en la zona minera y que respiró mucha combustión de carbón de niña y que entiende lo que es. O sea que son batallas que van para largo y son muy desproporcionadas en recursos, pero que dan mucha satisfacción cuando lo consigues. Así que nada, a no desfallecer. Gracias, María. Tenemos un comentario aquí. Sí. Hola, buenos días. Vladimir de Semir, Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra. Realmente, yo que soy ya un dinosaurio del tema, de la información, de la comunicación científica, como muchos de vosotros sabéis, he aprendido muchísimo. O sea, que hay que seguir aprendiendo, por mucho que sigamos trabajando en periodismo científico y en comunicación. Las 3 intervenciones me han parecido extraordinarias y, además, concuerda muy bien con esta idea que creo que es muy fuerte de qué es lo que queda por comunicar y cómo lo hemos de hacer mejor, ¿no? La primera idea que acabas de decir tú, yo creo que en Barcelona tendríamos que poner también esas telas. O sea, empezamos el Congreso con la contaminación mata de hace 25 años, que se empezó a decir esto porque había estudios científicos ya, aunque la intuición era de antes, pero es la mejor evidencia, ¿no?, para que la gente lo pueda entender. Y ligado con este tema del entendimiento, justo también para nosotros, mi pregunta es más terminológica y sería para la doctora Del Val. Me ha interesado mucho su diferenciación que ha hecho tan clara entre lo que es una vacuna esterilizante y las vacunas, digamos, con los virus amortiguados, o que se llamarían vacunas amortiguadoras, o ¿cómo lo llamaríamos las nuestras? O sea, las que son ahora de COVID. Porque esa diferenciación me parece que es muy importante de cara al público, también para los propios periodistas, que hablamos de la vacuna como la panacea, aunque no lo sea para todo, como todos sabemos. Pero creo que en el público, incluso entre nosotros los periodistas, hemos mezclado y creemos que la vacuna es protectora, ¿no? Hay una sensación en el público de que la vacuna protege. Sí, puede transmitir, pero bueno, en fin, pero que protege del todo. Y esta diferenciación que usted acaba de presentarnos entre las vacunas esterilizantes, digamos, las convencionales que teníamos hasta ahora, y me gustaría que lo profundizara un poco más, incluso en el aspecto terminológico, para que nosotros pudiéramos transmitirlo correctamente esto. Hay muchos tipos de vacunas y unas son más potentes que otras en proteger de determinados de los síntomas o consecuencias de las infecciones, pero es que en pandemia
lo ideal es tener una vacuna esterilizante. Las otras las llamamos vacunas. Las vacunas infantiles que tenemos, las clásicas, como estabas comentando, casi ninguna es realmente esterilizante. Hay alguna que lo es, pero en general no lo son tanto. Pero el problema es que cuando estamos ya con una enfermedad que está establecida, encontramos una vacuna y empezamos a vacunar a la población, no hay esa urgencia de proteger a toda la población, porque toda la población mayor ya tiene su propia inmunidad. Y entonces, aunque no sean esterilizantes, si protegen de los síntomas graves, eso es una vacuna fantástica. Y esas son las vacunas que tenemos ahora. Las llamamos vacunas simplemente, las llamamos vacunas. Estas en particular son las que permiten una erradicación mucho más eficaz. Pero se ha logrado también, combinando dos vacunas, por ejemplo, la erradicación de la polio, que está a punto de conseguirse en el mundo, desde hace 20 años está a punto de conseguirse en el mundo, pues esa se logra jugando con dos vacunas. Tenemos dos vacunas. Una que evita los síntomas, que es una vacuna inactivada, y esa vacuna es la que hemos pasado a usar en España hace 20 años cuando la polio se eliminó de España definitivamente, ¿no? Esa es con la que vacunamos todavía a los niños. Es menos eficaz, pero es más segura. Y la vacuna que realmente va evitando que las personas vacunadas contagien es la que se está empleando en los sitios en los que hay una epidemia galopante todavía. Todavía hay muchos casos y hay que tener un control mucho más exhaustivo. Entonces, esa es la que permite arrinconar al virus en zonas geográficas y ahora ya solo tenerlo en 2 países, ¿no? Entonces, solo llamamos esterilizantes a las especiales, que son eso, pero la mayoría son como estas, que son muy buenas, pero justo en pandemia ojalá tuviésemos una que fuese más drástica en erradicarla de la sociedad, en proteger a la sociedad, ya no solo a los individuos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, allí arriba. Gracias. Hola, Sofía Cabrera de Ecuador. Bueno, yo creo que esta es una reflexión súper importante. Algo que nos ha dejado la pandemia, creo yo, es pasar de la globalización a la localización. Es decir, hacer globales las historias locales, porque evidentemente la pandemia no la hemos vivido igual, ¿no es cierto? Y eso ha marcado mucho la pauta de cómo se ha tratado la pandemia. En América Latina tuvimos que salir en medio de las llamas, recién ahora con los planes de vacunación que cada país ha tenido, están las cosas mejor, pero antes no. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de qué es lo que nos queda por comunicar, y quisiera como que esta reflexión la podamos ver con ustedes, es cómo motivar más a esta localización, sobre todo ahora con el acceso que tenemos con las redes sociales y que estamos luchando a una pandemia más complicada que la del coronavirus, que es la desinfodemia, por otro lado, ¿no? Y el papel que tiene aquí también el periodismo ciudadano y el hecho de que podamos motivar a que las personas puedan también combatir la desinformación y también encontrar fuentes de calidad, ¿no? Eso como por un lado. Y por otro lado, también creo que es importante identificar el papel ambivalente que tienen los científicos, las científicas, la comunidad científica, con los tomadores de decisiones. En Ecuador ahora mismo está en un juicio político Linda Guamán, que es una investigadora que se metió de lleno con el tema de la pandemia, pero están enjuiciándola por la compra de unas pruebas COVID que es un problema, ¿no? Entonces ella dice todos los días, me toca estar en un juicio explicándole de ciencia a la gente porque no entiende, o sea, finalmente. Entonces yo creo que, ¿cómo ven ustedes aquí esta necesidad de poder fortalecer la cultura científica de los tomadores de decisiones, ¿no es cierto? Y trabajar conjuntamente. Creo que eso también es súper importante. Y luego también el hecho de que lo que ha hecho Ignacio, trabajar muchísimo el papel de las redes sociales como un mecanismo de divulgación científica. Ignacio. Bueno, gracias por alusiones. Yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es el asesoramiento científico, pero el que toma las decisiones es el político. Y a veces ese juego es difícil, ¿vale? Pero muchas veces el asesor científico, yo entiendo que puede asesorar, puede decir, esto es lo que sabemos, hasta aquí te puedo dar estos datos. Muchas veces lo que le vas a contar al científico es, pues no lo sabemos, o no estamos 100% seguros. ¿Me podría usted predecir si va a estallar un volcán en Canarias?
Hombre, podría, pero, bueno, pum, ¿vale? Es decir, que tú puedes dar una serie de datos para que el que tiene que gestionar, gestione, pero el que se tiene que responsabilidad de la gestión es el político. Y muchas veces el científico puede que no esté de acuerdo con las decisiones que se hayan tomado, ¿no? O sea, yo creo que son dos papeles distintos, ¿no? Pero sí es verdad que lo ideal es que esa gestión política o esa administración de los recursos, etcétera, pues esté basada en datos, con rigor, etcétera, ¿no? Y ahí está pues, el asesoramiento al Parlamento, esta ciencia en el Parlamento, toda esta iniciativa que se comenzó, etcétera, que en otros países está muy establecida y que aquí en España empezamos ahora a hacer algunas cositas, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que ojalá la pandemia suponga un pequeño cambio, ¿no? En el que, bueno, pues, a ver, no soy optimista porque no soy optimista con la clase política en general, ¿no? Pero ojalá se diga, bueno, aquí, a ver, en nuestro gobierno tenemos, cuando gobernamos, cuando gestionamos, tenemos que basarnos en evidencias, con rigor, porque si no, y lo que usted dice, es decir, es que hay muchas cosas que una persona que se ha formado en economía, en derecho o en lo que fuera, pues no tiene por qué saber de ciencia. Y lo que nos damos cuenta es que hay cantidad de cosas que nos influyen en el día al día que tienen que ver con la ciencia, con la técnica, con la... Y bueno, pues ojalá ese asesoramiento llegue a más, ¿no? Pero bueno, yo creo que son dos papeles distintos, ¿no? No sé, eso es lo que se me ocurre a mí. Sí, yo quisiera también, en relación a lo que estás diciendo, comentar un aspecto que tenías en tu presentación. Yo creo que una de las, en materia de comunicación, en materia de formatos, una de las novedades que trajo consigo la COVID es la rueda de prensa diaria, pero no para periodistas, para la población, ¿no? La población no estaba acostumbrada a tener 24/7 un tema, pienso sobre todo en televisión, y la rueda de prensa entera, ¿no? Y entonces me parece especialmente relevante comentarlo porque tú lo mencionabas en la presentación, las ruedas de prensa, en principio son ruedas de prensa, son para periodistas, no es para la población general. Entonces, ¿hasta qué punto el exceso de información no filtrada también es perjudicial para informar sobre un tema concreto? Yo creo que eso es un problema que tenemos, yo no sé si ocurrirá en otros países, pero que en España sí. O sea, hay un exceso de información diaria de muchas cosas, ¿no? Que cuando la sacas de contexto, pues es difícil entenderla, ¿no? A mí yo, por ejemplo, a veces decía, bueno, ¿por qué tenemos que decir, hombre, es noticia, pero ¿cuántos muertos ha habido cada día? Y veías las noticias, hoy ha habido 10. Al día siguiente dices, hoy ha habido 2. Y dices, joder, qué bien vamos. Al día siguiente, no, ahora ha habido 20. Entonces vamos mal. Entonces, ¿cómo vamos? Pues es que si no das las cosas en una perspectiva, en un contexto, etcétera, eso no es información, al final. Y hay mucha gente que eso le acaba agobiando muchísimo, ¿eh? A mí el otro día una persona mayor estaba muy preocupada porque pensaba que no iba a poder pagar la luz. Yo le decía, a ver, claro, está viendo todos los días que hoy la luz está a 185 euros el kilovatio. ¿Y eso qué quiere decir? No tengo ni idea, pero igual me van a cobrar 300 euros al mes. O sea, la pobre mujer no sabe, ¿no? Es decir, que a veces el exceso de información, pues... o un dato, pues no te dice nada. O sea, o ponemos... Y en la pandemia yo creo que ha pasado mucho, ¿no? O sea, que había que dar las cosas en contexto, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, pues he sido muy crítico. Yo he dicho, a ver, bueno, no sé si pensarás lo mismo, Margarita, pero no ha habido quinta ola. No ha habido quinta ola. La quinta ola ha sido una cosa de los medios de comunicación. Las pandemias suena un poco duro, pero al final se miden por número de muertos. Es como se comparan al final en la historia. Si tú miras el pico de muertos en España, ha habido 1, ha habido 2, ha habido 3, no ha habido 4, y la quinta ha sido un hombrito. Es verdad que con que se muera una persona ya es un drama, de acuerdo, no vamos a hacer aquí, pero entonces te pregunto, ¿va a haber sexta ola? Pero si no ha habido quinta. Es decir, que las cosas siempre hay que ponerlas en su contexto, ¿no? Y esa información diaria súper intensa, yo creo que al final pues no es buena, ¿no? Vamos a ir finalizando, pero por alusiones, quinta ola. Sí, yo creo que yo insisto, lo importante es que nos fijemos en los enfermos graves y en los fallecidos.
Eso es lo importante. Por supuesto, el contexto. Yo creo que el contexto es muy importante y por eso agradezco mucho que a todas estas noticias se les dé más tiempo de lo que nos daban antes de los 20 segundos, ¿no? Que te daban en un medio de comunicación para contar algo que fuera de contexto no se entendía nada y tú te sentías muy a disgusto de lo que había quedado. Pero, claro, las oleadas hay que medirlas por eso. Igual que una de las cosas que aprendí el otro día, se llama fallo vacunal a aquellas personas que están vacunadas y enferman. Pero, claro, es que en esta epidemia se está llamando fallo vacunal a aquellas personas que estando vacunadas tienen una tos o tienen síntomas leves o pasan la COVID en su casa porque se han infectado. Bueno, eso es irrelevante, igualmente irrelevante. Siempre se ha llamado fallo vacunal a cuando alguien enferma grave a pesar de estar vacunado o fallece. Entonces tenemos que ir a eso, tenemos que ir a calmar las cosas, los casos están ahí, el virus está para quedarse, necesitamos indicadores que sean relevantes y los relevantes son efectivamente enfermedad grave, fallecimientos y no porque estén los hospitales saturados, sino porque indican que hay población que está desprotegida. Porque ya en España no vamos a tener los hospitales saturados muy probablemente. Y luego en este tema del contexto que estamos comentando, lo que ha comentado María al principio de todo, ¿no? Es decir, ahora, bueno, pues en España uno puede decir, oye, qué bien vamos, pero hay que ponerlo en el contexto global del planeta. Es decir, la pandemia no se ha acabado, lo que pasa en México, lo que pasa en Brasil o en la India nos puede afectar y por eso, bueno, la situación ahora es muy buena en muchos países europeos, pero el problema es global. Entonces, de nuevo, si miramos muy estrechos, si sacamos de contexto las cosas, podemos desinformar. Tenemos tiempo para la última pregunta. Hola, sí, vale. Sí, ya está. Aquí Carolina Llorente, como portavoz de nuestros participantes online, nos ha llegado una pregunta. Y Ole Ferrara comenta que algo que ha escuchado mucho últimamente de parte de escépticos negacionistas de la pandemia y las vacunas es por qué se destinan recursos al desarrollo de vacunas para SARS-CoV-2 o, por ejemplo, los estudios de aguas residuales en lugar al desarrollo de una terapia. Y que estaría interesada en saber cómo respondéis vosotros, los ponentes de esta mesa, a esta cuestión. Margarita. Terapia Clau se está trabajando mucho en desarrollar antivirales y terapia antiinflamatoria. Se está trabajando mucho, se está pasando a la segunda fase, pero todavía estamos en la primera, de poder reutilizar, reposicionar fármacos que se usan para otras dolencias, a ver si también funcionan en esta y verlo con ensayos clínicos rigurosos. Y precisamente la OMS acaba de lanzar unos ensayos clínicos multinacionales en distintos países con distintos hospitales para reposicionar 3 fármacos, un antiinflamatorio, un antimalárico y un antitumoral. O sea que se está haciendo mucho. ¿Qué ocurre con este virus? Que para cuando te das cuenta que tienes que tratar a la persona con un antiviral que vaya contra el virus ya ha alcanzado su máxima carga viral a lo mejor 1 o 3 días antes y ya te ha ganado la partida dentro del organismo. Es decir, es difícil un antiviral de efecto tan temprano. Pero a lo mejor es la primera vez que se logra, ¿sabes? O sea, puede ocurrir. Y lo que está ahora mismo más asequible a poderse encontrar es más tratamientos antiinflamatorios que sean más eficaces en cuanto a atenuar los efectos graves de una persona que ya ha desarrollado la enfermedad, que ya se le ha desbocado la regulación, ya tiene la tormenta de citoquinas que se pueda controlar, a lo mejor con combinaciones de fármacos o con nuevos fármacos que puedan controlar eso mejor y sobre todo con más efectos sobre los días de estancia en el hospital, reducir las UCIs, reducir los fallecimientos. Se está trabajando, pero para un virus es más difícil. Un virus tiene menos talones de Aquiles por lo pequeñito que es que una bacteria para la que se pueden hacer antibióticos que además pueden ser de más amplio espectro. Son distintas estrategias. Con virus casi siempre hemos ido a por vacunas y cuando las vacunas no nos han funcionado, por ejemplo, con el SIDA o con la hepatitis C, que son virus que varían 100 o 1000 veces más que este coronavirus, pues cuando hemos empezado con los antirretrovirales y con los antivirales de hepatitis C. Son más difíciles y, por lo tanto, llevan más tiempo. Pero claro que se está haciendo. Sí, luego para controlar una pandemia, lo más rápido es hacer una vacuna, ¿no? Porque necesitas urgencia. Y como dice Margarita,
un antiviral, o sea, los virus están dentro de tus células, son parásitos intracelulares. Conseguir antivirales es que es muy difícil, ¿eh? Por eso no tenemos tantísimos antivirales como, por ejemplo, tenemos antibióticos, que es distinto. Entonces, la investigación es mucho más lenta, pero no es porque haya ahí una mano negra haciendo cosas, sino simplemente porque es que es más rápido fabricar una vacuna que hacer un antiviral. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Ignacio, Margarita, María. Y nada, ahora viene la última mesa redonda y ya cerraríamos el congreso. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. Tenemos un descanso ahora, sí.